Bienvenidos todos, hermanos, ya están todos acá. Cuando me fui quedaron 17. 17 eran, ¿verdad? Hoy se ven menos. Unos están esperando, ¿verdad? Que no se desanimen, que sigan adelante. Los hermanos de cuarto año están pidiendo, de tercer año están pidiendo el cuarto año, porque se han dado cuenta que no saben nada. Se han dado cuenta que no saben nada y que quieren seguir aprendiendo. Así nos dijo un maestro a nosotros, el pastor que ya murió, cuando llegamos, bienvenidos los estudiantes, porque el primer año uno llega, dice, con la mentalidad que uno conoce la Biblia. Pero entre más usted va aprendiendo de la Biblia, se considera que la Biblia es tan profunda que es difícil de llegar a su final. Es difícil de conocer tanto, entre más escarpa, más le saca. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que no se hayan quedado ustedes, les insto que sigan adelante. Es de mucha bendición. Igual nosotros, ¿verdad?, seguimos aprendiendo, hermanos, seguimos aprendiendo cada día de todo lo que hacemos, de la palabra del Señor. Voy a bajar un poquito más, que no puedo controlarlo con el control. Y para mí ha sido de mucha bendición cada vez que vuelvo a repasar estos libros. Es muy bonito. Ahora vamos a empezar una nueva materia. Este libro de texto, que se llama Libros Históricos, es el mismo escritor, Pablo Hoff. Si lo quieren adquirir está bien, si no, pues no es necesario. Los lectores está bien, los que les gusta, pero los que no lo leen, ¿cuántos leyeron el Pentateuco? Yo no, un poquito. Algunos, ¿verdad? Sí, es que es difícil, ¿verdad? En el libro. Es muy importante el libro, pero para eso está el maestro, ¿verdad? Pero lo que sí les va a ayudar, hermanos, son las notas. Jóvenes, una nota, un notebook con un pencil, un pen, tráiganlo. Es muy importante. Tenemos aquí dos varones, hermano Ante y el otro varón, hermano Josué. No sabemos, ¿verdad?, el ministerio que Dios le tiene a ustedes. Yo me recuerdo, yo tengo notas todavía cuando yo tenía 14 años. Que había un hermano que era de la iglesia de Hempstead en ese tiempo. Ese hermano había pasado el estudio 3 años y él me ayudaba a mí a hacer los mensajes, me daba ideas y eso fue de mucha ayuda. Yo tengo esas notas todavía. Me ayudó bastante. Es importante, ¿verdad? Uno no sabe cuál es el ministerio que Dios le tiene, lo importante es uno prepararse. Porque la razón, ¿verdad?, que todo aquel que quiere trabajar en la obra del Señor debe de entender que necesita preparación, así como un doctor, ¿verdad? Así como un cirujano necesita pasar primero pruebas, necesita pasar primero lo que es la teoría para después empezar la práctica. Incluso Jesús mismo, el modelo de Jesús para enseñarnos, así fue. Ustedes van a aprender en el Nuevo Testamento cuando empiezan los libros sinópticos, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, 6 y 7, se le llama, ¿verdad?, el Sermón del Monte o la doctrina de las enseñanzas de la montaña. Ahí solo fue directamente para los discípulos, todos esos capítulos, todas esas enseñanzas acerca, ¿verdad?, de la relación entre el creyente con Dios, acerca de la relación entre creyente con creyente y acerca de las relaciones entre el creyente con el mundo. Y eso se los enseñó directamente solo a los discípulos. Y esta fue la escuela bíblica que tuvieron los discípulos. Después de ese capítulo 7 en adelante, es donde les dice: vayan y por todo el mundo y predicar el Evangelio. San Marcos 16:15, ¿verdad?, que es el texto bíblico de la evangelización. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí les dijo, y después les dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ya los había preparado.
Así que esa es la razón que estamos nosotros aprendiendo de su palabra. Así que vamos a empezar con esta materia. Vamos a tener una pequeña introducción de los libros históricos. En primer lugar, hermano, ¿en qué capítulo terminó el Pentateuco? Lo acaban de pasar. Deuteronomio capítulo ¿qué? 24. ¿De cuántos años estaba Moisés cuando murió? 120 años. ¿Cómo se llamaba la provincia donde estaba Moisés? ¿Mande? Gosén. ¿Alguien más? Esta es una historia, ¿verdad? De una muchacha que era de ahí, de esos pueblos, que andaba recogiendo espigas para darles una pista. Se lo voy a dar más claro de qué tierra era Ruth. En los campos de Moab. Ahí estaba el monte donde Josué enterró a Moisés, ¿verdad? ¿Sí? Josué lo enterró a Moisés. Me deben de refutar y decir, no, hermano, está equivocado. Fue Dios, ¿verdad? Dios en el monte Nebo. Ahí en el monte Nebo, ¿verdad? Ahí quedó Moisés solo para dar un refrescar la mente. En ese monte Nebo, ¿verdad? Moisés se quedó a la edad de 120 años. Y eso era como una colina, cuando la Biblia le llama monte, ¿verdad? No es un montarral como nosotros pensamos lleno de árboles. Un monte es como un cerro, ¿verdad? Una loma, a eso le llama el monte en la Biblia. Desde ahí Dios lo lleva y él divisa la tierra de Canaán. Lo que los dividía, ¿cuál río? ¿Cómo se llamaba ese río que dividía Canaán con los campos de Moab? No. Vamos a regresar al Pentateuco. El Jordán, ¿quién dijo? Muy bien, es el Jordán, el río Jordán. Sí, pero está bien, hay muchos ríos, es verdad, pero por ejemplo está el río, en geografía de esa pregunta, ¿cuál es el río más grande, ¿verdad? Del mundo? Y ahí es una pregunta bien, es el río Nilo, ese ya es de Egipto, ¿verdad? Pero ese es el río Jordán, hermano. Entonces, las primeras dos ciudades que se miraban, estaban cerca, era Jericó y la otra era Jai. Esas dos ciudades eran las que Josué, ¿verdad? Josué era el que había Dios elegido para continuar con esa misión. ¿Por qué razón Moisés no se le permitió pasar a la tierra prometida? Porque golpeó la roca. Muy bien. No estaba preparado. Ok, está bien. Sí, no le dio la honra a Dios. Acuérdense que Moisés es conocido como el hombre, tenía uno de los frutos del Espíritu, Moisés, el cual era la humildad, la mansedumbre y la templanza. Pero el pueblo ya lo tenía. Correcto. Ahora bien, uno de nosotros que somos, ¿verdad? Mecha corta, como digo, imagínense, rápido lo enojamos. Y Moisés, que eso era una de las virtudes de él, mansedumbre, humildad. Y el pueblo lo llegó, como quien dice, a hartar, ¿verdad? Por usar esa palabra no fuerte, a cansar, el colmo. Entonces, ahora bien, para refrescar, ¿cuál es el tema del libro de Génesis? La redención. La redención del hombre. O Génesis.
Origen. Principio, o origen. principio. La caída del hombre. En el hebreo es Bereshit, ¿verdad? Que quiere decir creación. El semillero. El semillero. Éxodo. Salida. Liberación, ¿verdad? Esclavitud. Todo eso, muy bien. Levíticos. ¿De qué trata el libro de Levíticos? Santidad. El culto, ¿verdad? Los rituales, todo eso. Los rituales, el sacerdocio, rituales, las leyes, la pureza, la santidad, todo eso son los temas de Levíticos. Números. ¿Cuál es el tema del libro de Números? Pero está bien, si están regresando las notas que escribieron. La voz decía, el censo, ¿verdad? Muy bien, ese es el tema. El censo, ¿verdad? Del pueblo. El censo del pueblo. Otra de las cosas que pasó ahí fueron sus peregrinaciones, ¿verdad? Y también las leyes. Y el último libro, Deuteronomio. Segunda ley o repetición de la ley. Así es, segunda ley o repetición de la ley. O el discurso final de Moisés, ¿no? Deo, ¿verdad? Deo quiere decir dos. La segunda ley, repetición. Son 5 libros, hermanos, del Pentateuco. Ustedes saben que solo el libro de Génesis abarca muchísimo más tiempo que todos los 4 más. No sé si les enseñaron que el libro de Génesis aproximadamente cuántos años narra la historia. El libro de Génesis abarca aproximadamente 2000 años de historia. Solo el libro de Génesis. Y ya Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio solo son 40 años. Porque esto ya ocurre, ¿verdad? Después de la salida. Desde Adán hasta Egipto, 2000 años de tiempo, de historia aproximadamente. ¿Cómo se origina el pueblo en Egipto? ¿Quién sabe? ¿Por qué ese pueblo, muchos años después, estaba en Egipto? El hambre. ¿Quién fue, qué familia fue que llegaron ahí? José. ¿Cuántas personas quedaron ahí? Aproximadamente 70 personas llegaron. ¿Y saben cuántas personas salieron en la peregrinación? Como 2 millones. 2 millones de personas. Un aproximado. Que salió con Moisés. Sí. 2 millones de personas. No era fácil. Porque hay cifras, ¿verdad? En la Biblia hay cifras, pero ahí no cuentan las mujeres ni los niños. No las cuentan. Entonces, más todos los que nacieron, acuérdense que fueron ¿cuántos años? 40 años. Y ahí en Éxodo hay otro tema bien bonito, digamos, en toda la comida que esos 2 millones de personas consumían al día. Y entonces aquí con 250 nos afligimos, ¿cómo les vamos a dar comida? Imagínense a Moisés con ese montón de gente, ¿usted cree que era fácil? 2 millones aproximadamente a 2 millones y medio de personas pidiéndole comida. No es, uno lee así o al que dice que le decían que no sé. No, la cosa es cuando Moisés se hallaba en esas condiciones, que no hallaba qué hacer. Y la ropa, ¿verdad?, de esta gente. Porque ahí no, ellos no llevaron lo suficiente ropa para 40 años. Quiere decir que esa ropa duró todos esos 40 años. Los niños que salieron de 8 años, por ejemplo, los zapatos que yo usaba, ¿verdad?, de 8 años, desechos están ya, que me los quisiera poner hoy ya no me quedan. Pero estos niños usaron los mismos zapatos. Quiere decir, ¿verdad?, que de cierta manera aún los zapatos se crecieron con ellos. La ropa se creció con ellos también. Si lo vemos desde ese punto de vista, porque
¿a dónde iban ellos a ir a comprar ropa? ¿A dónde iban a ir a comprar comida? No tenían. Los animales, tenían que darle comida a los animales. Entonces era cantidades de toneladas de comida al día que tenía que consumir esta gente. Estos solo son, ¿verdad?, detalles pequeños que son importantes de meditar, lo cual de verdad llama la atención lo que es estudiar la Biblia, que a veces solo lo leemos por encima. Entonces esos datos. Luego, hermano, hay una palabra que se llama mitzvot. ¿Cuántas leyes se le dieron al pueblo de Israel? Ya para pasar ya esto, ¿cuántas leyes? ¿Mandamientos? 10. ¿Todos están de acuerdo? 10. Estudien esa palabra mitzvot, y esas son 613 leyes. Según en el Pentateuco son 613 leyes que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y esas son todas las leyes. 613. Entonces, por eso es que la palabra dice en Romanos que por la ley nadie sería salvo. Porque no es que la ley lo salvaba, sino que como seres humanos que somos, es imposible que un ser humano se someta a tanta ley. Va a quebrantar una, y el quebrantar una ley ya era desobediencia. Entonces, por esa razón es que dice la palabra en el Nuevo Testamento que la ley a nadie podía salvar, porque era demasiada ley. Incluso solo de ver una persona ya había fallado. Pensar con el corazón, ¿verdad?, las impresiones, ya había fallado. Entonces ya era condenado, pues. Ya estaba destituido de la gloria de Dios. Por eso es que vino Cristo, no quitó la ley, pero Él vino a dar una nueva, ¿verdad?, manera de que nosotros obtuviéramos salvación. Porque eso era demasiado. Era demasiado cómo ellos iban a conducir en ese tiempo. 613 leyes era demasiado. Pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que ahora no tenemos esas leyes. Ahora, ¿verdad?, tenemos la gracia de Cristo, la cual nos cubre de todo eso. Por eso es que es importante entender el Antiguo Testamento, conocerlo un poco para poder comprender muchas cosas del Nuevo Testamento. Los libros históricos, ¿cuántos son? Alguien que me diga. Rápido. No, 5. No. 12. Son 12 libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego siguen, ¿verdad?, 5 libros poéticos. Esos libros poéticos son el salterio del pueblo de Israel. Ahí podemos ver, hermanos, que son 12, mira, aquí los tengo escritos. Y Esther. Aquí hay 2. En los libros históricos tenemos 2, ¿verdad? 2 libros escritos por mujeres, lo cual es Ruth y Esther. Y uno de los detalles, ¿verdad?, del libro de Esther es que nunca menciona a Dios en sus letras. Ese es uno de los detalles del libro de Esther. Y todo esto tiene su punto de vista en cuanto a los imperios. Desde Josué hasta Esther hay muchos cambios, ¿verdad?, de leyes, hay muchos cambios de posiciones en cuanto a la política de ese tiempo. Son 12 libros. Y aquí podemos empezar. ¿Alguna vez se ha imaginado usted una Biblia que no incluyera la historia de Josué, Sansón, David y Elías? Sería una Biblia inmensamente empobrecida, mucho menos interesante, una Biblia que carecería de libros históricos. ¿A qué se refieren los libros históricos?
constituyen la segunda división del Antiguo Testamento, que comienza con Josué y termina con Esther. Se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia del pueblo del pacto. Ellos pueden tomarlo de nota, puede ser alguna pregunta de examen. Por esa razón, el Pentateuco comienza con la historia sagrada, pero en parte también trata sobre la legislación y por eso no se incluyen en los libros históricos. Estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país, su posterior florecimiento, decadencia, caída. Relatan también el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo en Palestina. Y van a ver, hermanos, que se menciona bastante este nombre de Palestina. Hasta una alabanza tenemos en el himnario nosotros de esa Palestina. Bíblicamente hablando está mal escrita, pero históricamente el que conoce la historia pues va a entenderlo, los demás no. Abarca aproximadamente, mire cuánto tiempo abarca esta, desde Josué hasta Esther, abarca aproximadamente 800 a 1000 años de tiempo. Esa es una línea de tiempo entre 800 a 1000 años de tiempo abarca desde que Josué entra a la tierra prometida que es Canaán hasta el libro de Esther. ¿Se acuerdan bajo qué imperio estaban ya el pueblo judío en el tiempo de Esther? ¿Quiénes eran los que los gobernaban? Los persas. Muy bien. Entonces el rey Asuero era un rey persa. Era un rey persa. Importancia de la historia. ¿Por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? En primer lugar, es porque el resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviéramos el relato histórico. Este complementa la historia contenida en el Pentateuco. Hace comprensible algunos salmos y libros proféticos. Entonces, aquí podemos ver, vamos a ver la historia mayormente, ¿verdad?, en el tiempo de Josué. Por ejemplo, hay un salmo, no sé si es el Salmo 114, que dice: ¿qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. O montes, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros follados como corderitos. ¿Saben a qué se estaba refiriendo ese salmo? Cuando dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán dice que se volvió atrás. ¿Qué mar fue que cuando vio, verdad, el pueblo de Israel huyó? El Mar Rojo. El Mar Rojo. Y el Jordán se volvió. ¿A qué tuviste? Dice, por eso le pregunta, ¿qué tuviste, Omar? Que huiste y tú, Jordán, que te volviste atrás. Y es que fue que cuando Josué empieza, ¿verdad?, a cruzar el río Jordán, cuando ya iban la primera vez que entran a Canaán, ahí van a ver ustedes que el Jordán dice que se hizo como un pergamino. El agua que venía corriendo para atrás se hizo así, como un rollo para atrás. Y en vez de correr, el agua se estaba haciendo así. Entonces, esa es la explicación de ese Salmo, creo que es el 114, ¿verdad? Sí. Luego está otro salmo, cuando David anda huyendo, ¿verdad?, de Saúl, el Salmo 57 y el Salmo 142, creo que, donde él habla de sus enemigos, que anda, ¿verdad?, en la oscuridad, pero que él lo iba a guardar. El Salmo 142 habla de eso, cuando él está en la cueva, en aquella ocasión que Abner, ¿verdad?, los generales estaban ahí para ayudarlo. Entonces todo esto es importante, entendemos mejor en los salmos también, mucho mejor, porque usted rápido, cuando David, ¿verdad?, decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿en qué ocasión fue que escribió David eso? Para eso nos ayuda estos libros históricos. También ilumina verdades neotestamentarias. Neotestamentario quiere decir Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento.
La historia sagrada enseña, además de grandes lecciones morales y espirituales. El escritor de la carta de los Hebreos menciona en el 11, o en el capítulo 11, algunos de los héroes del Antiguo Testamento como ejemplos que inspiran fe en los lectores. La carta de los Hebreos en el capítulo 11 menciona alrededor de siete nombres de esta ocasión, de estos libros históricos. A ver quién me dice uno de ellos, o dos, o tres, o los 7. De los nombres de las personas. Sí, menciona 7. Abraham, Moisés. No, ellos son del Pentateuco. Estamos de los históricos. De los históricos. Josué y Caleb. No, Josué no es mencionado. Nada más que se menciona los muros, que los muros cayeron por la fe, pero no menciona a Josué, pero Josué estaba ahí. ¿Alguien más? No. O sí, David sí lo menciona. David. No, es que no entendemos la pregunta ahí. De Josué para adelante. ¿De qué personaje de los libros históricos menciona el capítulo 11 de Hebreos? Porque dijimos que los libros históricos empiezan de Josué a Esther, Sansón también, Barac también. Hay 4 jueces que se mencionan. Gedeón es otro. ¿Alguien dijo una mujer? Rahab es mencionada, una ramera, es mencionada. Ahí lo tienen, ¿verdad? Falta uno. 2 faltan. Se menciona a Sansón, a Jefté, a Barac, se menciona a David, se menciona a Samuel y se menciona a Gedeón. 7. Y Rahab la ramera también, una mujer. Son 7 más los muros de Jericó, ¿verdad? Que ya le podemos agregar ese rasgo histórico, lo menciona. Por esta razón, ¿verdad? Que la Biblia del Nuevo Testamento, el Nuevo y el Antiguo van en conjunto, van en armonía. A través de los siglos de la iglesia cristiana, los creyentes han extraído lecciones de incalculable valor de la historia sagrada. Tiene también gran importancia porque Dios ha revelado a través de su trato con el pueblo escogido. Dios no es una idea abstracta, es un ser personal que obra a favor de los hombres. Vamos a adelantar aquí. La Biblia es el único libro religioso que toma en serio la historia. Las escrituras de otras religiones, por regla general, presentan una serie de revelaciones dadas a un solo hombre o un sistema de preceptos, doctrinas abstractas o dogmas. En la Biblia la doctrina se encierra en la historia, en la vida de los hombres y en la de una nación. Por ejemplo, podemos ver, ¿verdad? Otros libros, por ejemplo, sagrados de las religiones. Siempre mencionamos como el Corán. ¿De qué religión es ese libro sagrado? El Corán. Del Islam. ¿A quién se le dio esa revelación? ¿O a quiénes? A Mohammed, ¿verdad? A Mahoma. ¿A quién más? A nadie más. Entonces, un hombre, una sola persona, es muy difícil que se equivoque o que se contradiga, porque esa misma persona ya sabe lo que escribió acerca de un acontecimiento. Entonces, por ende, no hay otro testigo ocular ni otro testigo, ¿verdad?, visible o físico que estuvo en esa misma ocasión de la historia como la Biblia. La Biblia, ¿a cuántos hombres se le reveló la Biblia? ¿Cuántos? Alrededor de 40 hombres. En el mismo año, ¿cuántos años se tardó la Biblia en ser recibida? Línea de tiempo. ¿Cuántos años alrededor? 1500 años. El libro del Corán, Mahoma lo recibió en 24 añitos nada más. Y solamente él solo lo recibió. Dado por el ángel, según, ¿verdad?, la historia, el ángel Gabriel. Ahora bien, miren la diferencia. La Biblia fue
inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo a 40 actores o 40 escritores de diferentes rangos, dijimos, ¿verdad? En cuanto a el conocimiento, en cuanto al trabajo, los oficios y también las eras o también los siglos. Estamos hablando de 1500 años, ¿verdad? 15 siglos. 15 siglos de diferencia y estos hombres no equivocarse ni contradecirse uno al otro. Por eso es que la Biblia no se basa, ¿verdad?, en el personaje, sino que la historia misma es la que trae, la que da vida a esta palabra. Porque no se contradijo, no se contradice, digamos. El escritor a los hebreos habló bien y narró, ¿verdad?, ciertas hazañas, tanto del Pentateuco como lo fue Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, como de estos jueces. Habló de ellos, dando verdad, dando validez que esos libros son reales y verdaderos. Entonces, como les digo, un solo hombre, pues, es menos que se puede equivocar, pero 40 hombres de siglos diferentes, incluso de idiomas, de nacionalidades diferentes, para no equivocarse durante 1500 años. ¿Ustedes creen que no es algo que es algo divino, algo poderoso? El budismo, los libros escritos por el Dalai Lama, eso solo son la sabiduría de este hombre, ¿verdad? Dalai Lama. Él les escribe los libros y a raíz de ellos lo siguen todos. Ellos no tienen una Biblia, sino solo tienen libros escritos por un solo hombre. En cambio, la Biblia no. El budismo, lo dijimos, en la Biblia se ve a Dios como el principal protagonista de la historia. Solo Él le da significado a los acontecimientos. A través de la historia de Israel, sus vicisitudes, sus guerras, sus resurgimientos espirituales, Dios se manifiesta llevando a cabo sus elevados propósitos. El Antiguo Testamento relata 7 hechos trascendentales realizados por Dios. Número 1, Dios eligió a Abraham para formar un pueblo especial, le hizo grandes promesas y estableció un pacto con él. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Sal de tu tierra y tu parentela. Esa fue un mandato. Pero ¿qué promesa le dio? Que de él, de su descendencia. Muy bien, y le dio 2 promesas tanto de vida o de muerte. ¿Quiénes de acuerdo cuáles son? ¿Por qué nosotros, no siendo judíos, oramos por los judíos, por Israel? Porque hay una promesa ahí. ¿Qué le dijo Dios? Todo aquel. Bendito será el que te bendiga. Muy bien. 2 promesas de vida o muerte. Maldito aquel que te haga daño o que te maldiga, y bendecidos serán todos los pueblos de la tierra, cuyo, ¿verdad?, personas o gentes te bendigan o oren por ti, en otras palabras. Muy bien. Libro con notable poder sobrenatural libró de la esclavitud egipcia, ¿verdad? La historia del Éxodo es una historia, ¿verdad?, épica, una historia maravillosa, donde nos enamoramos y han surgido hasta películas de Hollywood y tantas cosas que es inalcanzable, ¿verdad?, para poderla contar todas. Estableció una relación íntima y única con los hebreos en el Sinaí, haciendo un pacto con ellos y entregándoles la ley y el modelo del tabernáculo. Todo Dios les daba a ellos las medidas. Les entregó Canaán como regalo a los hebreos mediante la conquista dirigida por Josué. Inauguró la monarquía hebrea y en especial estableció la dinastía. La monarquía, ¿verdad?, cuando empezaron los reyes en los hebreos. Dinastía davídica quiere decir la línea, ¿verdad?, de la línea de Judá, de los reyes de esa misma sangre o de esa misma tribu, lo cual era la tribu de Judá, la cual al final vendría a salir el último rey, que es ¿quién? Que dice Isaías, Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. Y Él es el último rey de esa
de esa dinastía davídica de Judá, el león de la tribu de Judá. Disciplinó a los hebreos apóstatas entregándoselos a los caldeos. Caldeas dice aquí, pero es caldeos. Quienes los deportaron a Babilonia. Los caldeos son los mismos babilonios. Restauró a los fieles a la tierra de Canaán mediante decreto de Ciro, el gran rey persa. A los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes se les llama profetas anteriores. ¿Por qué se les llaman así, hermano? Este es un punto, ¿verdad? Muy importante. Si nosotros vemos la Biblia hebrea, ¿cómo se llama la Biblia hebrea, dijimos? Yo les enseñé eso en el Tanaj. Esa Biblia hebrea contiene 24 libros nada más. Y solo están divididos en 3 partes. En la Biblia hebrea están divididos en 3 partes. La Torá, que son el Pentateuco de nosotros. Está el Nevi'im, los Nevim, profetas, y los Ketuvim, ¿verdad? Que son los escritos. Esas son se desglosan en 3 partes esa categoría de la Biblia hebrea. Ellos tienen 24 libros porque ellos cuentan como, por ejemplo, Samuel, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónica, los cuentan como que si fueran solo libros. Por eso es que la Biblia de ellos tiene 24 y la Biblia de nosotros tiene ¿cuántos? No. Acuérdense que la Biblia hebrea solo tiene el Antiguo Testamento de nosotros. Ellos no tienen el Nuevo. Entonces el Antiguo Testamento tiene ¿cuántos libros? 39. 39. Sí, tiene 39. Y esos 39 libros se desglosan en 5 categorías, el cual dijimos que era el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, libros históricos que son ¿cuántos? 12, luego tenemos los libros poéticos, ¿son cuántos? 5, y de ahí tenemos los profetas mayores, ¿cuántos son? 5 también, y tenemos los profetas menores que son 12. Acuérdense, todos los números son iguales. Empezamos con 5, de ahí con 12, de ahí empezamos con 5 otra vez, de ahí con 5, de ahí con 12. Tengan eso, ¿verdad? Para que les ayude. Entonces tenemos todos esos libros. En 5 categorías se desglosan los libros históricos, o la Biblia, ¿verdad? De nosotros. Si la comparamos con la Biblia hebrea, la Biblia hebrea no contiene el Nuevo Testamento. Por eso es que la Biblia de nosotros, como lo es la Biblia protestante que le llaman, no tenemos 72 libros como la católica. Porque la Biblia católica en el Antiguo Testamento ellos le agregaron 7 libros más. Y esos 7 libros, como lo es Sabiduría, Macabeos, Eclesiástico, la historia de Susana, algo así se llama otro, Primera, Segunda y Tercera de Esdras, todos esos libros no están en la Biblia hebrea. Entonces, por ende, la Biblia de nosotros nos apegamos al 100% a lo que los judíos tienen en la Biblia de ellos, que son 39 libros. Ya el Nuevo Testamento pues solo es para la iglesia. Los hebreos, los judíos no lo aceptan. Entonces ya aquí pudimos ver, esto lo vamos a seguir. ¿Por qué razón se les llama proféticos? Porque ahí en la Biblia hebrea pues se les llama proféticos a los libros que nosotros consideramos históricos. Vamos a continuar. Aquí quería llegar, ¿por qué la tierra de Palestina es importante? Ahí no se ha desarrollado ninguna civilización brillante, tampoco ha tenido poderío militar. Su importancia estriba principalmente en el hecho de que fue el escenario de la revelación de Dios. Desde el llamamiento de Abraham en adelante, la historia bíblica se desarrolla en su mayor parte en la tierra de Palestina. Palestina antiguamente era la tierra de los filisteos.
Esa es la tierra de Palestina, la tierra de los filisteos, al principio, ¿verdad? En los siglos anteriores, en el siglo VI de esa época, era la tierra de los filisteos. ¿Y quiénes eran los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios. Luego en el siglo II, ¿verdad? Un emperador que se llamaba Adriano, él le cambió al nombre de Palestina. ¿Por qué? Porque quería borrar ese nombre de los judíos. Acuérdense que los judíos, ¿verdad? Perdón, los romanos, ellos querían borrar todo, desde Alejandro, ¿verdad? Ellos querían quitar toda la cultura, nombres, lo que sea, de otra nación. Entonces por eso le quisieron ponerla a lo que era la región de Samaria y a la región de Judea, que es la parte baja de la parte de Dan, ¿verdad? Acuérdense cuando dice el Salmo desde Dan hasta Beerseba, quiere decir, Dan era la parte de Judea, aquí en el lado sur, y luego tenemos Dan, que es la parte donde se le llama Galilea. Israel, el mapa de Israel se compone de 3 partes, de 3 regiones. La región de Galilea, el centro es la región de Samaria, donde vivían los mestizos, los mixtos, y la parte baja era la región de Judea. Por eso se le llama Belén de Judea, ¿no? Y luego, por ejemplo, la parte de arriba está Ciro, está Sidón, las otras regiones, y ahí está Nazaret, donde se creció Jesús. Por eso es que a Jesús le llamaban, ¿verdad?, el maestro de Galilea. Y era nazareno también, nada más que Nazaret pertenecía a la región de Galilea. Para que entendamos, entonces toda esa tierra se le llamó Palestina. Era el mismo Israel, pero nada más que este romano, este emperador, ¿verdad?, Adriano, lo divide y lo llama Palestina, Siria de Palestina. Ahora los nombres de estos personajes. Por ejemplo, ¿cuántos nombres se les llaman a este pueblo de Israel? Mira, ya les dije uno. ¿Cuántos nombres se le llaman a este pueblo de Israel? A través de la historia hasta el día de hoy. Hay 3 nombres que se les llaman a ellos. 3. ¿Quién me dice los otros 2? Cuando salieron de Egipto, ¿cómo se le llamaba el pueblo? El pueblo hebreo. Muy bien, ya llevamos 2. El pueblo hebreo. Luego, después de los patriarcas, se le llamó Israel, ¿verdad? Pero hay otro nombre también. Cuando estaban en el tiempo de Esther, hay un pueblo, dijo Naamán, ¿verdad? Y les dijo el nombre. Los judíos. Los judíos. Para que entiendan eso, el nombre de hebreo viene de Abraham. Es el primer nombre de ellos original. Hebreo, por eso dice Pablo, yo soy hebreo. Hebreo quiere decir, yo soy del mismo lomo de Abraham, de esa línea. No soy un mestizo, soy un original, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, fariseo. Luego tenemos el israelita. ¿Sabe desde cuándo se empieza a nombrar el pueblo de Israel? Israelitas. ¿Quién fue el padre de Israel? De ese nombre. El portador de ese nombre. Jacob, ¿verdad? ¿Quién le cambió ese nombre? Dios. Dios le dio ese nombre que significa, ¿verdad? Le dijo que se llamaría Israel. Ya no más Jacob. Número 3. ¿De dónde creen ustedes entonces que viene la palabra judío? Díganlo fuerte. De la tribu de Judá. Sí, de Judea, de la tribu de Judá. Que ya fue el último nombre, ¿verdad? Que se le... Prácticamente solo era a ese grupo de personas, porque acuérdense que en la división, eso lo van a ver. ¿Qué pueblo o qué tribus fueron las últimas que fueron conquistadas? Pues Judá. Y esa línea, dijo Dios, no se va a acabar. Todas las demás tribus iban a ser exterminadas, todas, menos una. Judá, el cual salió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Entonces, hermanos, desde ahí viene
tiene toda su historia. Por eso es importante, ¿verdad? Es bonito conocerla. Y ya terminamos con este. Vamos a ver si... Entonces, esta es una introducción. Ahora vamos a entrar ya en lo que es materia. Entonces, ¿cómo es el nombre original de Josué? Oseas. Ese es el nombre de él. El nombre original de Josué es Oseas. Número capítulo 13. Ahí está. ¿Quién es el padre de Josué? Nun. A mano Naúm le pusieron la N y la A. No la N, nomás antes. No, Naúm, no. Pero de ahí viene. Sí, probable. Sí. La conquista. El libro de Josué recibe su nombre, gran general Josué, porque él se ha considerado el autor de todo el libro, sino porque figura como el personaje principal. Su nombre significa Jehová salvación, o Jehová salva, y su forma griega es Jesús. O sea que Josué y Jesús tienen el mismo significado, Jehová salva. En el Pentateuco se nos presenta como el ayudante de Moisés, Éxodo 33:11, y su lugar teniente de guerra. Ahí demostró su destreza como comandante militar derrotando a aquella tribu aguerrida de salteadores en el monte Refidim. ¿Se acuerdan de esa batalla de Refidim cuando estaba Moisés? Estaba Moisés, creo que era Caleb, ¿verdad? Y Ur. No, Aarón y Ur. Cuando Josué estaba en la batalla y Moisés tenía que tener las manos extendidas. Entonces Aarón y Ur le ayudaron a mantener y Josué no paró hasta destruir. Otra de las cosas que Josué ya tenía, esa destreza, porque con Moisés hubieron muchas batallas. Solo Josué, ¿saben cuántas batallas, cuántos reyes derrotó Josué? 32. ¿Alguien más tiene otra participación aparte de Manonera? Manonera anda muy bien hoy. Sí. ¿Alguien más? ¿Cuántos reyes? Quiere decir ejército. ¿Nadie más? Le vamos a quitar uno, Manuel. 31 reyes. Aparte de eso, había un gigante, creo que era la tierra de Basán. Ahí fue una de las primeras batallas que libró el pueblo de Israel. Eso está en el Pentateuco, creo que está en el Deuteronomio, por ahí está, donde mataron a un gigante que medía como 15 pies de altura. Él se llamaba Og, era el rey de Basán. Tenía una cama que ni entre 10 se la podían. Entonces no solo era Goliat, ya Moisés y Josué. Por eso cuando ya viene Josué a derrotar, ¿verdad?, la otra tierra, Josué y Caleb, cuando ustedes van a ver en Canaán, cuando ya se meten ahí y empiezan, ¿verdad?, el monte que quería Caleb, ahí vivía la tribu de los anaseos. Ya ellos ya no tenían miedo porque ya sabían las guerras y las victorias que Dios les había dado.
que habían derrotado a uno de los gigantes más grandes de la familia de estos gigantes, de los anaseos. Entonces estos hombres eran hombres experimentados. Era un hombre de gran fe, firme de carácter y valiente. Pues junto con Caleb dio un buen informe de Canaán sobre la base que había visto como espías, frente a la oposición de los otros 10 espías. Acuérdense de la historia de Números, ¿verdad? 14, 6 al 9. ¿Cuántos años tenía Josué cuando empezó a derrotar el primer rey? ¿Cuántos años creen ustedes que tenía? Por ahí oigo susurros. Díganlo fuerte. 40. ¿Alguien más? 20. 20. ¿Alguien más? 20. Quiero que participen, no tengan miedo. De eso se trata la clase, ¿verdad? Que todos participemos. ¿Alguien dice 20, 40? ¿No le tiene fe al viejo Josué? Este Manuel le está pegando a todas. 80 tenía. Tenía 80 años. Imagínense un hombre de 80 años, 31 reyes, incluidos gigantes, incluidos, ¿verdad?, naciones feroces, porque estos eran salteadores. Había 7 naciones metidas ahí en Canaán, eso lo vamos a ver más adelante. Todo, ¿verdad?, terminan con heveos, heteos, amorreos, fereceos, los filisteos, los cananeos, eran 7. Fue unido a Moisés en el liderato de su pueblo. No es de extrañarse que haya sido elegido para suceder a Moisés como caudillo de los hebreos. Aunque fue un hombre de grandes cualidades naturales por preparación y por experiencia, su suprema cualidad consistió en ser varón, el cual hay espíritu. Por ser uno de los dos, mire otro dato muy importante. Josué fue uno de los dos que entraron de toda la generación de él en la tierra prometida. De toda la generación, hermano, de ¿cuántos dijimos de gente que había salido? Solo Josué y Caleb. Josué era un hombre anciano. Cuando invadió Canaán había presenciado las plagas de Egipto. No era un hombre sin experiencia. El cruce del Mar Rojo, los grandes milagros de Dios y los fallos de Israel en el desierto, conocía tanto el poder divino como la debilidad humana. Y ahí entramos en un punto, hermano. ¿Por qué razón creen ustedes? ¿Ustedes creen que fue pura casualidad que el pueblo de Israel anduvo dando vueltas en el desierto? No estaban preparados. No estaban preparados. Dios necesitaba. ¿Quiénes eran los que habían salido de Egipto? Ladrilleros, trabajadores de construcción, cuidadores de ganado, de ovejas, pastores, gente pobre, gente que trabajaba en el campo con yuntas de bueyes, gente que sembraba cebada, todos los granos básicos, gentecita costuradores que hacían sacos y con pieles de ovejas y de carnero. Ese era el tipo de gente que venía. La gente que los estaba esperando en Canaán eran feroces, eran sanguinarios, era gente que practicaba toda clase de brujería, de maldad. Incluso tenían la capacidad de, si el demonio, ¿verdad?, les pedía que sacrificaran a sus hijos, lo hacían. Estos eran, ¿verdad?, los cananeos. Entonces, ¿ustedes creen que si les lleva a Dios un montón de campesinos a enfrentarse con este pueblo, con estos enemigos? No quiere decir que solo Josué, ¿verdad? Esto está hablando de la generación que salieron. Ahí nacieron, ¿verdad?, mucha generación más.
los hijos de ellos nacieron en el desierto. Entonces, todo ese montón de gente ya estaba ya con esa experiencia, habían visto todo lo del Mar Rojo, habían visto, ¿verdad?, cómo Dios los había guardado de los enemigos, derrotaron a aquel gran gigante, se enfrentaron a muchas cosas. Pero lo más importante es cuando el líder dirige, ¿verdad?, y tiene esa experiencia. Por eso esto lo podemos traer a lo espiritual. Cuando nosotros pasamos, ¿verdad?, tantas cosas, parece que estamos derrotados, o es que estamos en algún pecado, o es que, ¿entiende? Dios se ha olvidado de nosotros, y no. Lo que pasa es que Dios nos está preparando, porque los enemigos que estamos enfrentando, hermanos, no son que juegan con nosotros. Los enemigos que tenemos son enemigos fuertes. Y un creyente débil, ¿verdad?, un creyente sin experiencia, rápidamente se corre. Entonces Dios así era, tenía que preparar a este pueblo, y parece que es por rebeldía, pero no, ya Dios tiene todo en el plan. Los preparó en el desierto. Por eso que Josué dijo, es verdad, dijo, allá hay gigantes. Es verdad, le dijo a Moisés, que ahí la tierra está buena, como a pan lo vamos a comer. Si sabemos que tenemos un Dios poderoso, ya nos libró en el Mar Rojo, ¿qué más queremos? ¿Entiendes? Entonces había un líder, ¿entiendes?, que daba fuerza. Aquel que estaba debilitado lo levantaba y le decía, démosle, si Dios está con nosotros. Y le recordaba, porque tenía él, como quien dice, evidencia de lo que Dios había hecho con ellos. Por esa razón, ¿verdad?, les tocó. Los eruditos liberales consideran que el libro de Josué es una prolongación del Pentateuco. Así se formaría el Hexateuco, el número 6, o sea, una unidad literaria formada por 6 libros. La tradición judaica asigna a Josué la paternidad literaria. Según dicen, ¿verdad?, incluso el capítulo 34 de Deuteronomio se dice que Josué lo escribió también, porque no era posible que Moisés escribió, ¿verdad?, y luego Dios lo enterró en el monte Nebo, y no, tuvo que haber sido alguien más que escribió por él, cuando él fue enterrado. Entre estos, en cambio, es evidente que el autor lo describió antes de la conquista de Jerusalén por David. Vamos a adelantarnos, aquí no me quiero detener mucho. Casi solo es un panorama hay mucha información. Existe evidencia de que el actor era contemporáneo de los acontecimientos descritos, porque algunas partes del libro parecen ser obra de un testigo presencial. Según algunos manuscritos hebreos, habla en primera persona del plural. Esto está explicando, ¿verdad?, varias teorías que hay, quién fue el escritor. También el uso frecuente de la expresión hasta hoy y el contexto en el cual ocurre insinúa que fue escrito muy cerca de la época de Josué. Además, parece que Rahab todavía vivía. En más de una ocasión Josué escribió en el libro de Dios. Una autoridad bíblica comenta, aun cuando el autor no fuera Josué mismo, él contribuyó sin duda en gran manera al contenido total. Es posible que Josué escribiera ciertos relatos del libro y que otra persona como Finés, el sacerdote, agregara detalles y le diera su presentación final. Esto está hablando, ¿verdad?, quién posiblemente pudo haber sido el escritor, pero generalmente fue Josué. ¿Qué horas tenemos? Quiero adelantarme un poquito para lograr llegar al libro de Josué. Miren esto, el pueblo de Palestina no estaba organizado en fuertes naciones. En la época de Josué era un conglomerado de pequeñas ciudades o estados pequeños, reinos alrededor de las ciudades, que a menudo peleaban entre sí. Cuando los ejércitos de los grandes imperios marchaban sobre Palestina, estas ciudades con frecuencia evitaban la guerra pagando tributos a los invasores. El faraón de Egipto era señor de Canaán, del Líbano y de Damasco. Sin embargo, el faraón Amenofis III, 1410, perdió interés en sus tributarios en Asia, y la mayoría de los
reyesuelos de Palestina y Siria dejaron de pagar tributo. La influencia de Egipto sobre Canaán había menguado. Las ciudades-estados de Canaán fueron azotados por las invasiones de los Abirú, término que a veces se designaba para tropas mercenarias provenientes de Siria. Eran asirios los que estaban ahí situados. Hay diferencia de opiniones entre los estudiosos en cuanto a la fecha de invasión de los hebreos. En Primera de Reyes se parece establecer que el año 4 del reinado de Salomón. Él coincidió con el año 480 después de que los hijos de Israel salieran de Egipto. Estos fijan las fechas hacia el 1440 para el éxodo y hacia 1400 para la conquista. Alrededor de ese tiempo fue la conquista. La región de los cananeos. Vamos a ver un poquito de esto. Los cananeos eran politeístas. Todos sabemos, ¿verdad? La palabra politeísta, ¿qué significa? Que creen en un Dios o en muchos. Politeísta significa que tienen muchos dioses. Le rendían culto a él, creador principal, deidad que se llamaba también el padre Toro, y a Acera, Astarte, su esposa. Entre sus muchos hijos, como Baal, Señor, era el más importante. Se decía que reinaba en la tierra y en el cielo. Era el Dios de las tormentas y las lluvias, y le daba fertilidad a la tierra y la vida de la vegetación. Este Baal es el mismo Dios, Samhain, ¿verdad? Del Halloween. ¿Se acuerdan de los celtas? ¿En qué época sale el Halloween? Que salen ¿verdad? Los espíritus salen según de los cementerios. Ese es Samhain o algo así se llama. Ese es el dios de las cosechas también, que es el mismo Baal desde aquel tiempo. De las tormentas, de la fertilidad. Cada pueblo tenía su propio Baal y los altares se construían por lo general sobre lugares altos, como la cultura india. Los hindúes, ¿verdad?, poseen alrededor de 3000 dioses. En el hogar pueden tener, la esposa tiene 3 dioses y el esposo otros 3. Y cada uno tiene su altar en la casa. Por eso incluso los judíos decían, en el tiempo de Salomón en Gabaón, dice que Salomón sacrificaba, dice, a Jehová en los lugares altos. Sacrificaba hasta 3000 vacas. Imagínense cómo era antes, ¿verdad? Para agradar a Dios. Salomón sacrificaba 3000, 4000, hasta 5000 vacas. Imagínense ustedes esa mortandad de sangre. Todo eso, ¿verdad? Que hacían, esos rituales. El culto consistía en ritos llenos de laxivia. La laxivia quiere decir perversidades sexuales, donde se cometían, ¿verdad?, actos de lesbianismo, de homosexualismo, de sodomía, como eso, ¿verdad?, que hacían en Nueva York, aquel moreno cantante. Eso mismo era lo que hacían esta gente, donde invitaban, ¿verdad?, a todos los pueblos, a toda la gente, a practicar ritos llenos de lascivia. Pues los cananeos creían que la fertilidad de la tierra y de los animales, las lluvias y el crecimiento de la vegetación dependía de las relaciones sexuales. ¿Cuál es la diosa de la fertilidad en el tiempo del Nuevo Testamento? Diana. Esa diosa estaba en Éfeso, o Artemisa, ¿verdad? O era también Afrodita, de la mitología griega, los que les gusta leer o estudiar lenguaje. Afrodita, ¿verdad? O lo afrodisíaco, los curiles y todo eso, ¿verdad? Siempre tiene que ver con eso, con el sexo de los dioses. Así que los adoradores practicaban indiscriminadamente el sexo en sus cultos para asegurar la fertilidad y la productividad de la tierra. También practicaban la adivinación, adoraban serpientes y sacrificaban niños. El dios que le sacrificaban niños los cananeos se llamaba Moloch. Los pecados contra la naturaleza eran tan comunes. Usted puede ver, ¿verdad?,
Levítico 18, Deuteronomio 12, 31, que Jehová dijo que la tierra vomitó sus habitantes, Levítico 18, 25. ¿Por qué? Porque la maldad era demasiado grande. Entonces no era gente que adoraba a Dios, era gente malvada. Y ustedes saben de dónde viene esta generación de los cananeos. ¿De qué descendencia vienen? De Cam, ¿verdad? ¿El hijo de quién era Cam? De Noé. Canaán era el nieto de Noé. Era el nieto de Noé. El problema del aniquilamiento o de la muerte de los cananeos, Jehová mandó que se destruyeran completamente los cananeos. Número 33, 51, Deuteronomio. Muchas personas preguntan, ¿cómo un Dios de amor puede ser tan cruel? ¿Cómo puede defender esta orden Dios? Hay que considerar tres aspectos causantes de la orden. Número uno, ¿cuántos han escuchado ustedes? If there is a God, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Si hay un Dios, ¿por qué mueren tantos niños? Si hay un Dios, ¿por qué hay tanta injusticia, verdad? Si Dios existe, ¿por qué murió mi mamá? Los ateos, ¿verdad?, hacen esta pregunta. Si Dios existe, ¿por qué un Dios de orden puede mandar a exterminar a un pueblo? Pecado, la maldad. Así es. Ahora bien, ¿por qué es que hay maldad en el mundo? Ustedes saben, la respuesta está fácil. ¿Por qué la gente practica tanto pecado y hay sufrimiento? El pecado de Sí, por ese pecado. Pero hay una razón. ¿Por qué usted es desobediente, Manuel? Tenemos un enemigo que nos está... Siempre tenemos un enemigo, pero no soy desobediente yo. ¿Cuándo me convierto en desobediente? Cuando saco a quién de mi corazón. El Espíritu de Dios. Cuando saco a Dios. Entonces la maldad es el resultado de la falta de Dios en el corazón del ser humano. Simplemente. Cuando Dios está en el corazón del ser humano, no hay lugar para la maldad. Usted puede tener el enemigo más fuerte que quiera, pero si Dios está en el corazón suyo, usted puede estar en medio de la maldad. José era un muchacho de 17 años, estaba en Egipto, en medio de los malvados. Daniel, Misael, Azarías, Ananías, estos jóvenes estaban en Babilonia. Los caldeos practicaban todas estas clases también de paganismo, el sexo deliberado, la fiesta, lo que era el tomar, el ingerir bebidas, hasta que ya no, eso era la manera de hacer rituales a sus dioses. Pero como en el corazón de Daniel, de Misael, Ananías y Azarías existía Dios, ellos se mantuvieron firmes. Entonces, simplemente porque en el corazón de esta gente no estaba Dios. Y otra fue el castigo divino sobre los cananeos, habían llegado al colmo de su impiedad, maldad e inmoralidad. Dios empleó a los israelitas como instrumento de juicio contra su burda inmoralidad. Pudo haber utilizado otros métodos para destruirlos, tales como terremotos, inundaciones o plagas, pero eligió a Israel para realizar su castigo. Y tiene un sentido por qué lo eligió. Mire, Dios ordenó la exterminación de los cananeos para proteger al pueblo escogido de la nación, de una religión depravada. La historia subsiguiente de Israel demuestra cuán propensos eran los hebreos a caer en idolatría sensual de los cananeos. La redención del mundo dependía de la preservación y la perseverancia de la fe pura. Tenía también el propósito de grabar en la mente de Israel las consecuencias finales de aquellos que practicaban la impureza. En otras palabras, tienen un ejemplo en sus ojos, lo que pasa con el desobediente.
Si Jehová destruía a los cananeos por su maldad, también castigaría a los israelitas cuando ellos cayeran en esa misma iniquidad. La historia posterior de los hebreos confirma que no fue advertencia vana, sino que Dios mismo usó los madianitas en el tiempo de Gedeón, usó los filisteos en el tiempo de Sansón, y así, ¿verdad? Consecutivamente empezaban a usar los mismos enemigos para darles una lección a ellos. Los tres propósitos por los cuales se escribió el libro: relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ellas, demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas de que llevaría a Israel a la tierra prometida. Número 3, mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los depravados cananeos y en la exigencia divina que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida a fin de ganar la guerra santa. Bueno, no vamos a llegar. No vamos a llegar hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, hermano? Ya el otro domingo no tenemos clase. Tenemos la actividad, ¿no?, del joven. Así es que más adelante ustedes saben que el libro, hermano, de Dios le había regalado a Israel alrededor de 777,000 kilómetros cuadrados de tierra. Solo vean la cifra: 777,000 kilómetros cuadrados. Era lo que Dios les había prometido a ellos. ¿Sabe cuánto ellos conquistaron y agarraron? Solo lograron agarrar 77,000. O sea que los 700,000 más ni siquiera, ¿verdad?, lo tocaron. Pero eso fue por la desobediencia de ellos.